¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esto es una incógnita y también es una contienda, una discusión que hay entre grupos de creyentes. Una parte dice que sí pasará, otra parte dice que no pasará. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la respuesta está allí, no está en la opinión de hombres, sino en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, esperando la iglesia, dice acá en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Que nosotros estamos esperando a Jesucristo que venga de los cielos para librarnos de la ira venidera. O sea, no está aquí hablando de darnos la vida eterna, que está sobreentendido, pero el Señor nos va a librar de la ira, del derramamiento, del castigo de Dios sobre la humanidad. Otro texto dice así: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y que estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Aquí está el Señor Jesucristo, después de hablar de todos los juicios que vienen y de toda la gran tribulación que va a venir, que nunca se ha visto una cosa como esa. Entonces dice que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de esas cosas. O sea, la iglesia no va a pasar por esas cosas porque el Señor no acostumbra a pagar justo por pecadores. El Señor no hace eso. El Señor, los pecadores llevarán su castigo y los justos serán guardados en la misericordia del Señor. Hay una promesa que es muy clara en cuanto al rapto, en cuanto a que la iglesia será guardada de la gran tribulación. Y está en Apocalipsis, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es una de las cartas que Dios le hace a la iglesia final, a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia que va a estar en el momento del rapto, y le dice: por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, es una prueba, es algo terrible que va a venir, pero no es una cosa localizada en un sitio en particular, sino sobre el mundo entero. No se puede referir a otra cosa sino a la gran tribulación, porque la gran tribulación va a abarcar el mundo entero. No va a haber parte de la tierra que no sea afectada por la gran tribulación. Entonces, el Señor promete a esta iglesia que la va a guardar, porque esa tribulación viene para probar a los que moran sobre la tierra. Es a todos. El mar se va a convertir en sangre putrefacta como de muerto. El sol va a aumentar 7 veces más su calor, y la luna en la noche, como la luna refleja el calor del sol, dice la Biblia que la luna en la noche será como el sol en el día. Y cosas terribles como esa que vienen. Entonces, esto Dios le está ofreciendo a la iglesia de los últimos días, que la va a guardar de esa gran tribulación. Aparte de eso, el Señor Jesucristo, en las revelaciones que nos da de profecía, dice que los últimos días serán como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Ve? Que cuando Noé entró en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y cuando Lot salió de Sodoma, vino fuego del cielo y azufre y consumió todo y destruyó todo. O sea, en los dos casos, ellos escaparon de un juicio terrenal. No se habla en esa comparación de que ellos entraron a la vida eterna, de que ellos fueron levantados al cielo. No, el Señor está hablando de que ellos fueron protegidos de un juicio terrenal que venía sobre los sitios donde ellos estaban. En este caso, la iglesia es Lot y la iglesia es Noé. La iglesia es el Noé de los últimos días y la iglesia es el Lot de los últimos días. Como Noé y Lot le hablaron a la gente de su tiempo y se burlaron de ellos y no hicieron caso, y vino sobre ellos el juicio. De esa manera la iglesia actualmente está predicando el evangelio y el mundo se burla de la iglesia y el mundo no toma a la iglesia en cuenta. E igualmente que en aquel tiempo, un día antes del juicio, el arca no valía nada.
Pero el día del juicio, cuando empezó a llover, que ellos nunca habían visto en su vida que había llovido y empezó a caer agua del cielo, en ese momento ellos se dieron cuenta que Noé tenía la razón. Y en ese momento esa arca valía todos los tesoros del mundo, pero no hubo manera de entrar. La puerta la cerró, no la cerró Noé, la cerró Dios mismo, cerró la puerta del arca. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Dios está ofreciendo una protección a sus hijos de esta gran tribulación, porque va a ser algo en extremo fuerte y terrible, tan terrible que va a caer un granizo que va a pesar un talento, aproximadamente 34 kilos de peso, bolas de hielo de 34 kilos cayendo. Esos son misiles, eso no va a haber techo ni nada que proteja a alguien de eso. Vienen cosas terribles y el Señor va a cuidar a su iglesia fiel. No a cualquiera, pero a la iglesia fiel, la iglesia que anda en santidad va a ser protegida. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario de que estos corruptibles se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, versículos 51 y 53. Dice aquí que cuando Cristo venga por la iglesia, lo vamos a conseguir con Él en las nubes. Y vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Vamos a ser levantados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los que murieron en Cristo serán levantados primero y luego nosotros. Ese es el rapto de la iglesia. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Todas las profecías están cumplidas para que esto se cumpla. Solamente el próximo paso en la profecía mundial es el rapto de la iglesia. No es la tercera guerra mundial, es el rapto de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no aparece en el libro de Apocalipsis después del capítulo 4. O sea, Dios le habla al mundo, a las naciones, pero no aparece la iglesia de Jesucristo. Dice así este versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, dice Juan, que está recibiendo esta revelación, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Apocalipsis 4.1. Esto es un tipo de lo que va a ser el levantamiento de la iglesia antes de los juicios. Precisamente de aquí en adelante, de este capítulo 4 en adelante, vienen los juicios de Dios. Pero antes de que comiencen esos juicios, el apóstol Juan, que es símbolo y tipo de la iglesia, ve una puerta abierta en el cielo. Esa es la puerta abierta para la iglesia. Y oye la voz que está hablando con él, la voz del ángel, le dice: sube acá. Entonces, primeramente va a subir para la revelación que está recibiendo, para ser testigo de todas esas cosas. Pero también esto sube acá significa el levantamiento de la iglesia y la puerta abierta, porque no tenía que haber una puerta abierta para que Juan recibiera la revelación que va a recibir. Pero esa puerta abierta es una puerta que nos indica a nosotros que la iglesia va a ser raptada antes de que comiencen los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque esta es nuestra esperanza. Pero durante la gran tribulación, los que van a ser salvos durante la gran tribulación van a ser salvos decapitados, van a ser salvos perseguidos por el anticristo y por todos los secuaces que van a apoyar al anticristo. La Biblia dice que van a ser decapitados. Entonces Dios, a su iglesia fiel, que se ha guardado en santidad, se ha apartado del pecado y se ha apartado del mundo y se ha reservado para Él, no va a permitir Dios que su iglesia pase por allí. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa y el Señor va a guardar la iglesia de esa prueba que viene sobre el mundo entero. Dice que son tiempos de angustia, cual nunca ha visto ni habrá sobre la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años estudiando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Y todos estos estudios que estoy haciendo es parte de más de 25 libros que me ha dado el Señor que escriba. Y si alguno quiere profundizar más en la cosa del Señor, en la cosa de conocer la profecía, el Apocalipsis paso a paso, la apostasía, puede conseguir esos libros en Amazon. Voy a dejar el link al final en la descripción de este video y pueden conseguir en Amazon esos libros. Dios te bendiga y Dios te guarde.